anterior comencé a hablar de el poder del sonido que desata vida, bendición y prosperidad. Diga conmigo, vida, bendición y prosperidad. Hay un sonido, el sonido del Espíritu de Dios, amén. Hablamos que había cómo podíamos crear una atmósfera, qué era una atmósfera. Hablamos también de cómo crear una atmósfera espiritual. Dijimos que una atmósfera es la presencia de Dios que rodea a una persona, que está alrededor de una persona. Los brujos a eso le llaman el aura. Entonces, cuando una persona está impregnada de la presencia de Dios, irradia poder. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando una persona está, dice la palabra que ponían los enfermos, cuando Pedro, calculaban donde Pedro iba a pasar y ponían los enfermos y por la sombra de Pedro. Pero no es que había un poder en la sombra, sino en Pedro. No sé si me entendió. Entonces, eso es lo que Pedro cargaba. Pero todo eso requiere ¿de qué? De un sonido, de la palabra de Dios en nuestra boca. Leímos lo que dice, vamos a ir a leerlo una vez más para enfocarnos en la segunda parte. Leímos Daniel, vamos a leer Daniel 10, 9 al 12. Vamos a leer lo que dice. Pero ahí ahí está. Daniel 10, 9 dice, entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces oí el hombre hablaba, oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido contra el rostro contra el suelo. Verso 10. Y en ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté, todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Dile que está a tu lado, cuando tú pides delante de Dios con una actitud de humildad, Dios te va a responder. Pero dígaselo como que usted está creyendo. Pongamos la traducción tradicional, hijos, por favor. De la traducción tradicional dice, pero oí ¿el qué? ¿El sonido de qué? De sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que oyó ¿el qué? ¿El sonido de qué? De palabras. Nuestras palabras, ¿qué son entonces? Son sonidos. Hablamos de que en el tiempo antiguo Jesús era el que cargaba la voz del Padre, el sonido del Padre. Vamos a leer lo que dice, porque estoy haciendo un resumen para luego terminar. Mateo 17, del 5 al 6 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Por qué Jesús no dijo que escucháramos a Pedro? Si a Pedro él le había hablado y le había dado una revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Digo, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué el Padre dijo que escucharan a Jesús? Porque Jesús era el que tenía el sonido y las palabras del Padre. No sé si me escuchó. Es Jesús el que cargaba el sonido y las palabras del Padre. Jesús decía continuamente, usted lee en los evangelios que Jesús decía, lo que oigo al Padre decir, eso hablo, eso digo. No sé si están conmigo. Yo sé que la vigilia ayer fue gloriosa, tuvimos una vigilia ayer impresionante, gloriosa. Y yo sé que de repente, yo sé que todavía muchos andan como digiriendo, es la palabra, ¿eh? Digeriendo, así es. Digerir, bueno, todos están digeriendo. Entonces, todavía estamos en eso, pero también tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está hablando. Amén. Entonces, Jesús cargaba ¿qué? La voz, la palabra
El sonido del Padre. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué sonido cargas? Luego vemos nosotros que los discípulos de Jesús también recibieron ese sonido, esas palabras. Pedro, cuando él niega a Jesús, la gente le dice, pero tú hablas como ellos. No sé si me entendió. O sea, el tono, el acento, el sonido, las palabras eran las mismas como estar escuchando a Jesús. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted tiene un hijo o una hija que tiene el mismo tono de voz que su mamá o que la abuelita y alguien particular llega a visitarle y dice, pero si esta niña tiene el mismo tono de voz de la abuela? Pero si esta muchacha habla igualito que la mamá. O de repente un hijo dice, oiga, usted sí habla, el tono de su voz es igualito al de su papá. No sé si les pasó eso, o ustedes han visto eso. Entonces, igual es con Pedro. Pedro le dicen, hey, tu forma de hablar, tu manera de hablar, tus palabras delatan que tú eres de ellos. No sé si están conmigo. ¿Por qué? Porque Pedro cargaba el sonido, las palabras que también Jesús cargaba. ¿Sí me entendió? También hablamos que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Entonces cuando nosotros escuchamos la voz, la palabra de Dios, eso produce en nosotros ¿qué? Fe. ¿Por qué viene la fe? Vamos, dígalo, ¿por qué viene? Pero por el oír, ¿a quién? La palabra, la voz de Dios. Daniel dice que oí el sonido de sus palabras. Entonces, cuando nosotros escuchamos el sonido de la palabra de Dios, es lo que en nosotros produce ¿qué? Fe. Dile que está a tu lado, despiértate. Hablamos de que en este tiempo es el Espíritu de Dios el que tiene el sonido del Padre. Porque ya Jesús no está con nosotros. Jesús está a la diestra del Padre. Quien está con nosotros, Jesús dijo que iba a rogar al Padre para que enviara a su Espíritu, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu es el que tiene el sonido hoy. Es el Espíritu de Dios el que nos habla. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva, el que nos guía, el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos enseña. No sé si me entendió. Él es el que nos enseña, es el Espíritu de Dios. Cuando oímos su voz, aquí hay muchas veces tenemos testimonios de los evangelistas que de repente escucharon la voz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, por ejemplo, la otra vez les dio algo así bien específico. Dijo, se va a encontrar una María. Y usted sabe, María, usted dice María, pastor, pero María hay en todos lados. Pero una que tuviera falta de perdón. No sé si me entendieron. Entonces el Espíritu de Dios, cuando están adorando los evangelistas antes de irse, el Espíritu Santo les habló y dice, van a encontrarse una María. Y esa María tiene un problema, falta de perdón. Y cuando salen al evangelismo, se encuentran con alguien y le preguntan, ¿y usted cómo se llama? María. ¿Pero usted qué problema tiene? No, ninguno. No, usted tiene un problema. Usted tiene falta de perdón. Y la muchacha se pone a llorar. Sí, yo tengo falta de perdón. Parece que era contra la mamá, contra el esposo y no sé contra quién más. Entonces, ¿eso es casualidad, pastor? No, el Espíritu de Dios nos habla. Nosotros vemos al Espíritu Santo diciéndole a los apóstoles, a este lugar no entren. Y dicen los apóstoles, y el Espíritu de Dios nos prohibió ir a esa ciudad a predicarles, a hablarles. No sé si están conmigo. Entonces, el Espíritu Santo habla. El Espíritu de Dios es el que nos habla. Miremos, leamos lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1, para que miremos qué fue lo que sucedió. Vamos a ir rápido porque como es un pequeño resumen nada más. En el día en la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Esa es la traducción en el lenguaje actual. De pronto oyeron un ruido muy fuerte. ¿Qué pasó? Oyeron un ruido muy fuerte que venía ¿de dónde? Del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Pongamos la otra traducción, hijos, por favor. Para que la gente... Ok, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
¿Qué pasó? Mire lo que dice el verso 2. Y de repente, diga conmigo un de repente. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Es un sonido. Vino un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Verso 4. En 5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Ponga atención en esto. Verso siguiente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó cuando el Espíritu de Dios cayó? Se escuchó un sonido. El Espíritu Santo vino con un sonido. El Espíritu de Dios vino como un estruendo, se escuchó. Un viento recio que soplaba, retumbó. ¿Usted sabe qué quiere decir retumbar? Retumbar es como cuando de repente usted se pone cerca de algo y se estremece. Entonces, el estruendo fue tan fuerte que se estremeció ese lugar. Tembló ese lugar. No sé si me están entendiendo. ¿A causa de qué? Del impacto, del sonido, del ruido que traía. ¿Sí me entendió? Entonces es el Espíritu de Dios el que ahora carga el sonido. Tiene las palabras. Él es el que nos habla. No sé si me escuchó. Hay muchos que están durmiendo. Dígale que está a su lado, no se duerma. Hay algo. La Biblia nos habla de que Judas estaba con Jesús, pero no cargaba el sonido de Jesús. No sé si me escuchó. Usted puede andar con alguien, pero esa persona no estar con usted. Por eso es importante lo que la palabra de Dios habla, que dice Jesús: ¿a dónde irán dos si no se pusieren de acuerdo? Hablando del matrimonio, hablando de la familia. ¿A dónde van a ir dos si no se ponen de acuerdo? Uno va a decir: no, yo quiero pintar la casa de verde. No, el otro de blanco, el otro de morado. Tiene que haber un ¿qué? Un acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, nada va a prevalecer. No sé si me escuchó. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos esto: que Judas estaba con Jesús, andaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, pero no cargaba el sonido de Jesús. Usted puede andar con alguien y de repente no carga ese sonido. ¿Cuántos me están entendiendo? También nosotros podemos darnos cuenta que en estos tiempos, ahora voy a la parte de hoy, en este tiempo hay sonidos que están saliendo. No sé si me escucharon. Hay sonidos de los cuales Jesús nos habló que estaban saliendo. Se van a desatar sonidos que son las señales del regreso de Jesús. Inclusive la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿qué dice? Sonarán las trompetas. Hay un sonido que anuncia que Jesús viene. Entonces, en estos tiempos que son los tiempos finales que estamos viviendo, se están desatando sonidos que nos están anunciando que Jesús vuelve. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 13, verso 4. Marcos capítulo 13, verso 4. Vamos a leer lo que dice. Marcos 13, 4. Mire, ponga atención a lo que dice. Están los discípulos, Jesús con los discípulos, y los discípulos le empiezan a preguntar a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Diga conmigo, señal. Vamos, levante su mano derecha y diga conmigo, señal. Ok, los discípulos están reunidos con Jesús y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Siguiente verso. Jesús respondiendo les comenzó a decir: lo primero que Jesús dice es: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué habla del engaño? ¿Por qué habla del engaño? Escúcheme, porque eso es lo más fuerte en este tiempo. La gente, el sicario está matando, pero él cree, a él lo engaña un espíritu, que él va al cielo. No sé si me entendió. O sea,
Alguien está en adulterio y hay un espíritu de engaño que le dice, si tú te mueres, Juanito, no te preocupes, puedes tener 10 queridas y vas para el cielo. Lo primero que Jesús dice es, mirad que nadie os engañe, porque el sonido más fuerte en este tiempo es el autoengaño. El peor peligro no es el engaño, el peor peligro es el autoengaño. ¿Qué es el autoengaño, pastor? Que tú estás mal, pero tú crees que estás bien delante de Dios. No sé si me escucharon, lo voy a repetir. El peor engaño es el que se engaña a sí mismo. Dice, pero yo voy a la iglesia, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. ¿Acaso no hacía lo mismo Judas? No sé si me entendieron. Judas hacía lo mismo. Judas estaba a tiempo completo con Jesús. Por 3 años y medio sirviendo, haciendo milagros, viendo milagros, predicando, sanando, echando fuera demonios. Judas lo hacía. Pero no estaba con un corazón correcto delante de Dios. No sé si me entendieron. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estás viendo pornografía, pero hay un espíritu que te hace autoengañarte y dice, no, pero está bien. Qué silencio. Ese muchacho está bien lindo. Es el hombre de Dios. Pero te separa de Dios. Pero tú dices que es el hombre de Dios. Te estás engañando solo. No sé si me entendió. Normalmente la tendencia del ser humano para con otro es, eso vale la leva. Eso vale qué lindo este hombre. Este hombre es guapo. Este hombre es perfecto. Solo Johanna lo ve guapo. Bueno. Oremos, Padre, abre los ojos. No sé si me están entendiendo. Nuestra tendencia es a decirnos muchas veces lo bonito que estamos. Pero eso no está mal. Lo mal es que él solo se engaña. No ora. No tiene intimidad con Dios. No está comprometido con Dios. Está en pecado. Y cree que va para el cielo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de engaño. No sé si me entendió. Sigamos leyendo. Mire la otra señal. Jesús respondiéndole, mirad que nadie os engañe. Siguiente verso, verso 6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y vuelve a hablar del engaño. Y engañarán a muchos. No dice que engañarán a 2 o 3. Dice que engañarán a muchos. Siguiente verso. Mas cuando oigas, ¿qué? Sonido, palabras. Cuando oigas, ¿el qué? De guerras y rumores de guerra. ¿Qué dice? No os turbéis. La palabra turbarse es llenarse de miedo. No sé si me entendieron. Cuando está hablando dice, no os turbéis, les está diciendo, no se llenen de miedo. No tengan miedo, no tengan temor, no tengan pánico. ¿Sí están conmigo? Entonces Jesús les dice, ¿por qué? Mire, el sonido de guerra en el oído de la gente provoca miedo. No sé, no, creo que no me han entendido. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Porque en la naturaleza nuestra, cuando escuchamos, dice, va la guerra, los gringos van a la guerra contra los norcoreanos, o los surcoreanos, o contra los rusos. La tercera guerra mundial, todo el mundo está lleno de miedo. Pero Jesús dice, no tengan miedo. Ahora, ¿por qué nos dice que no tengamos miedo? Mire lo que dice. Porque es necesario que suceda así. Ojo, pero aún no es el fin. No sé si me está entendiendo. Todavía no es el fin. Siguiente verso. O hasta ahí nos quedamos. ¿Qué dice? Rumores, sonidos, palabras, ¿de qué? De guerra. Dile que está a tu lado, no tengas miedo. Cuando escuches rumores. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Cuando de repente, no sé si alguno de ustedes ha estado
cerca de un barrio peligroso y se escucha un tiroteo? ¿Cuál es la tendencia nuestra? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Tirarse pecho a tierra y metas debajo de la cama. No sé si me entienden. Esa es nuestra naturaleza. Entonces Jesús dice, cuando escuchen ese tipo de sonidos, no se asusten, no tengan miedo. ¿Sí me entendió? ¿Por qué? Porque es necesario que se den, que ocurra. La naturaleza tiene un sonido. ¿Cuántos de ustedes, bueno, nosotros que vivimos allá en la montaña cerca de La Esperanza, de Huize, allá nosotros escuchamos en la noche los árboles? No sé si ustedes lo han escuchado. Los árboles. El que vive cerca de un río escucha el sonido. La naturaleza tiene un sonido. Y miren lo que sucede cuando el ser humano escucha un sonido que no está acostumbrado. Leámoslo, hijo, vamos a ver. Marcos 4:36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera en que se anegaba. Siguiente verso. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. ¿Y qué dice más allá adelante? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Escuche, le voy a recordar qué tipo de discípulos Jesús tenía. Tenía pescadores. ¿Qué quiere decir? Que eran tipos especialistas en que cuando la marea se levantaba, luchaban y bregaban con ese tipo de cosas todos los días de su vida. El problema no era la marea, porque ahí estaba Pedro y estaban otros que eran pescadores. Tenían experiencia en navegar, en andar en alta mar. No sé si me entendió. El problema del cual ellos se llenaron de miedo y donde su fe les falló fue el sonido del viento. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Usted ve películas de terror, bájele el sonido y usted no va a sentir ningún tipo de cosa que le afecta. No sé si me entendió. Usted mira que va saliendo aquella vieja con el pelo en la cara y va el sonido y usted está en el televisor. No sé si me entendió. Entonces, esos defectos especiales, como dijo aquel, son los que lo ponen y lo tienen a usted y a usted le parece que ya le sale debajo de la cama y le parece que ya le jalan las patas no sé si me entiende. Porque los efectos especiales, el sonido que le ponen, eso es lo que genera una atmósfera de ¿qué? De miedo, de suspenso, de intriga. No sé si me están entendiendo. Entonces, el sonido es ese que tiene esa capacidad de poder generar en nosotros fe o de apagar la fe. ¿Qué fue lo que apagó la fe de ellos? El viento, el sonido que se levantó. Las olas se levantaron tan fuerte y tan violenta que se estaban anegando, se estaban hundiendo, estaban naufragando. Pero eso no era el problema para ellos, ellos ya estaban acostumbrados a eso. El problema fue el sonido, provocó en ellos que su fe se apagara. ¿Qué sonido has escuchado que tu fe se apaga? No sé si me escuchó. Tenemos que tener cuidado qué sonidos, qué palabras, qué gente escuchamos. Y con esto no quiero decirle que usted es el súper espiritual, el súper santo, el súper puritano. No. Pongámosle el balance y el equilibrio. Estoy hablando de alguien que sabe discernir. ¿Qué es discernir, pastor? Ver más allá de lo físico. Eso es discernir. Ver más allá de lo físico. Ver más allá de lo que mis ojos ven.
Entonces usted tiene que saber discernir qué sonidos usted permite que entren a su corazón, porque el sonido que usted permite que entre a su corazón es el que va a provocar o fe o incredulidad. La mayor parte de la gente miedosa es porque escuchan sonidos incorrectos. No sé si me escuchó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? El sonido del viento los asustó, los atemorizó y le tuvieron que despertar a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Le dijo al viento: calla y enmudece. ¿Por qué? Hay aguas, cálmense. Aquí ve el maestro, tiene sueño, déjenme dormir. No sé si me entendió. ¿Por qué dice? Vuélvame a poner el último texto, hijo, porfa. ¿Y lo que dice? Y se levantó, reprendió al viento. ¿Qué reprendió? El viento no reprendió el mar. Dijo, reprendió al viento y dijo al mar le habló, pero el viento lo reprendió. Es como que una cosa, reprender es regañar, hablarle con autoridades. No sé si me entendió. Reprender es: te calmas o ve qué te viene, qué te hago. Pero hablar es: te calmas, cállese, cálmese. Él dice, y levantándose reprendió al viento. ¿Por qué? Porque el viento era el que los tenía como azorados, pues. El viento, el sonido del viento que los tenía locos. Ay, nos ahogamos, nos inundamos, naufragamos, todos nos vamos a ahogar aquí. Y eran pescadores. No sé si me entendió. ¿Qué hizo Jesús? Cuando tú escuches vientos que son contrarios a tu fe, cállale la boca. No sé si me escuchó. El peor error es que usted se ponga a escuchar boberías. El peor error es que usted se ponga a escuchar incredulidad. El peor error es cuando usted se pone a escuchar a gente quejumbrosa. El peor error es cuando usted se pone a escuchar a chismoso. Usted va a empezar a salir ese sonido. Y de repente, cuando usted menos acuerda, usted está sacando sonidos de chisme. Cuando usted menos acuerda, usted está quejándose también. Usted está murmurando. No sé si me entendió. Ese es el problema. Por eso Jesús lo reprendió y le dijo: cállate. No sé si me entendió. Déjenme el texto. Dice: levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y dice: ¿qué pasó? Y cesó el viento. El viento cesó. No creo que no me han entendido. ¿Qué es lo que normalmente nos afecta? Cuando escuchamos voces, cuando escuchamos sonidos de incredulidad, palabras de incredulidad, lo que va a producir en nosotros es incredulidad. No sé si me escuchó. ¿Saben qué hacían en los tiempos de conquista, en los tiempos antiguos? ¿Saben qué es lo que hacían? Con la gente que era inteligente, con la gente que era brillante, lo agarraban personas y los bombardeaban con palabras negativas. Te voy a matar, te voy a matar, te vamos a hacer pedazos, te vamos a torturar. Entonces, escuche, eran personas brillantes, pero cuando alguien se paraba a sacar palabras o sonidos de muerte, de destrucción, se atemorizaban y dejaban de ser brillantes. ¿Usted sabía que esa es la forma en que torturan a los soldados de guerra? Esa es la forma en la que un ejército, cuando toma soldados del ejército contrario, empiezan a atemorizar. No me creen, ¿verdad? La Biblia habla de que Goliat se paró durante 40 días en el campamento de los israelitas y empezó a hablar. 40 días hablando. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Saúl, el rey? ¿Cómo estaba Saúl? ¿En qué condición estaba? Dice que el rey y el pueblo estaban atemorizados. Y Goliat no había hecho nada. Solo hablar. No sé si están conmigo. Solo hablaba. ¿Por qué la fe se te empieza a bajar? Porque empiezas a escuchar cosas negativas. Porque escuchas más radio y televisión que la voz de Dios. Escuchan más canales de muerte, y aparece el muerto, que le cortaron la cabeza, que le cortaron los dedos, que lo torturaron, que esto y que lo otro. Usted no quiere salir de la casa y dice: ay, es que me van a violar, ay, es que me van a matar, ay, es que me van a torturar. Pero si usted no ha hecho nada, ¿por qué le van a hacer eso?
Si normalmente quienes hacen esas cosas, ¿por qué andan en cosas malas? Pero como usted está viendo y está oyendo y usted se atemoriza. Diga que está a tu lado, despiértate. Ustedes sabían también que hay sonidos de gozo, hay sonidos que producen sanidad. Salmo 51:8. Salmo 51:8. Mire lo que el rey David dice: hazme oír. ¿Qué dice? Hazme oír ¿qué? Gozo y qué? Y alegría. ¿Y qué va a pasar cuando usted escuche ese sonido? Los huesos, ¿qué pasan? Se recrearán. ¿Y qué más? Dice, ¿qué va a pasar? Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando una persona, es bien fácil identificar cuando alguien anda carelimón, caretranca. Sí, yo no sé cómo arrugan la cara. Y es bien fácil, usted dice, tienen tiempo de no escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios produce gozo y alegría. No sé si me escuchó. Normalmente una persona que está escuchando a Dios, que está escuchando la voz, la palabra, los sonidos del Espíritu de Dios, es una persona que tiene 50 años, pero parece 15. Solo Eunice, solo Eunice, solo Eunice. Nombre de Jesús. 54. No sé si están conmigo. ¿Y qué pasa? Oirán, escuche, póngalo. Hazme oír gozo. Cuando a usted le duelan los huesos, es porque usted tiene falta de perdón y es porque usted dejó de escuchar la voz de Dios. La artritis toda torcida, una persona de artritis es que no ha escuchado la voz de Dios. Cuando escucha el oído, el gozo y la alegría, los huesos se enderezan y se recrean. Dile que está a tu lado, yo quiero escuchar un sonido de gozo y alegría. Entonces ese sonido produce gozo y produce sanidad. Amén. San Juan, o más bien, el sonido de temor trae orfandad. Dígale que está a su lado, el sonido de temor trae orfandad. ¿Por qué viene la incredulidad? Por oír sonidos o voces o palabras de incredulidad. Hay algo que los espíritus hacen. Cuando usted va a liberar a una persona, lo primero que hace un espíritu demoníaco es hacer un sonido. Y lo primero que normalmente dicen, no me voy. Entonces usted le dice, no te estoy preguntando. No sé si me entienden. Hay que entrarle. No sé, porque ellos siempre quieren espantar. En la forma del diablo, uno de los nombres o de los significados de los nombres de Satanás es espanto. ¿Por qué? ¿Qué es un espanto? Alguien que se te aparece, te hace un sonido y te asusta. Entonces, cuando normalmente a mí me ha pasado que cuando Dios me usa para liberar a alguien, sacan un sonido horrible. ¿Por qué sacan ese sonido y esas palabras? Porque lo que quieren es a usted paralizarlo. Y dicen, no, quédate ahí. No sé si me entienden. Tratan de que usted no reaccione. Tratan de que usted se quede paralizado. Y usted se quede sin palabra. Siempre. Todo espíritu cuando se echa afuera, siempre hace un sonido o hace un sonido horrible, voces horribles. ¿Por qué? Porque quieren espantarnos, quieren sorprendernos, quieren paralizarlo para que no los echemos fuera. Entonces, cuando usted vaya a liberar a alguien, no se sorprenda que de repente sea una mujer y le salga con la voz como de Chucky. No sé si me entendieron. De repente es una mujer y le sale con la voz de Hulk. Dice, bueno, ¿esta es mujer o es hombre? Porque los espíritus emiten voces. ¿No, usted no me cree? El endemoniado gadareno agarraba las cadenas como que eran papel, las quebraba, las cadenas las hacía pedacitos. Solo vio llegar a Jesús y dice, ¿qué tienes contra nosotros? Obviamente la Biblia no carga los sonidos. Pero usted no cree que ese espíritu, que esos demonios que tenía ese tipo, ¿no cree usted que hablaban así bien lindo y las voces, así voces angelicales, eran demonios? Dice, ¿qué tiene contra nosotros?
Se rebelaron. Emitieron una voz antes de que Jesús hablara. Y después le dicen, mándanos a ese hato de cerdos. Y dice Jesús, bueno, váyanse pues. No sé si me entienden. Porque a Jesús no lo sorprendía en ese tipo de cosas. Está uno entre ustedes aquí y de repente imagínense que se pare así con una voz medio rara. Yo le digo, seguro que es desbandada acá. Me dejan a mí solo. No sé si me entendieron. Usted está tranquilo en su casa hasta que usted escucha un sonido. Ay, la sucia. Porque no un ángel. No sé si me escuchan. Nosotros tenemos pegado casi al cuarto de nosotros, al baño del cuarto de nosotros, hay un palo de limones. Y se llena de limones. Y cuando se van madurando, de repente usted escucha, como que en serie se caen. Y digo yo, pucha, los ángeles me están cortando los limones. Yo no pienso que la ciguampera, ni la sucia, ni la ciguanábana. No sé si me entendió. El diablo siempre emite un sonido para... Ay, yo creo que anda gente en el solar. ¿Por qué no piensa que son los ángeles, pues? Porque estamos predispuestos para escuchar sonidos negativos y no sonidos de fe. Por eso es mucho más fácil que nos llevemos con un incrédulo que nos llevemos con uno de fe. Por eso es más fácil que nos llevemos con un rebelde que nos llevemos con un obediente. No sé si me entendió. Porque la tendencia humana es como a predisponerse para lo malo y no creer en lo bueno. No sé si me entendió. Los sonidos son claves. Y en este tiempo el diablo está emitiendo sonidos. Yo puse a ciertas personas a escuchar el sonido del huracán Irma. Era un sonido que espantaba, fuertísimo, horrible. Y la mayor parte de la gente, cuando escuchaba ese sonido, eso era lo que lo atemorizaba. El diablo siempre quiere distorsionar las cosas. Y oye, escuche bien, hoy más que nunca van a salir sonidos y voces que usted jamás ha escuchado. ¿Con cuál objetivo? Porque estoy enseñando esto. Con el objetivo de espantarlo, de paralizarlo, de apagarle su fe, para que cuando suene la trompeta, usted no lo escuche. ¿No me entendieron? Cuando suene la trompeta, si usted no está alineado sus oídos al Espíritu de Dios, usted no la va a escuchar. Usted va a levantarse un día y bueno, esta vieja sería que se madrugó y se fue a orar temprano. Nunca se levantó a orar, pero hoy se levantó. ¿Y qué si que ya se fue con el Señor? Pero usted, como por estar escuchando voces y sonidos y palabras negativas de incredulidad, de murmuración, de chisme, de qué, usted no escuchó el sonido de la trompeta. Este es el tiempo donde usted ponga ahorita, no le recomiendo que no lo haga, pero si usted quiere probarlo, creo que usted ya lo han notado. Usted ponga canales en Honduras y usted no va a escuchar noticias buenas de Honduras. Muerte, violación, secuestro, pobreza, miseria, pleitos, violaciones. No sé si me entiende. ¿Por qué cree usted? ¿No cree usted que hay cosas buenas en nuestro país? Hay muchas cosas buenas, más buenas que malas. Pero como estamos en medio de una generación que se deleita en escuchar lo malo y no lo bueno. Se deleita en escuchar. Miren, una masacre en Tegucigalpa, en la flor del campo, 50. Todo el mundo a poner los canales de televisión. Pero usted escucha un reportaje de un hondureño que está haciendo eminencia en Gran Bretaña. A ver quién será ese indio, como no lo conozco. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la masacre sí la vemos, pero el que está sobresaliendo por hacer algo bueno no lo vemos. No le damos importancia. Porque ¿a qué nos está llevando? ¿Qué es lo que se está preparando? Se está preparando que la iglesia, que los cristianos estén más enfocados en las cosas de este mundo que en estar escuchando la voz del Espíritu de Dios.
Usted no puede estar escuchando tanta tontera y querer escuchar al Espíritu de Dios, porque usted tiene contaminado su oír. Hay cosas que son inevitables, usted tiene que escucharlas, pero usted no tiene que oírlas. Porque una cosa es escuchar, usted va a escuchar un montón de cosas, pero oír es aquello que usted autoriza, usted le da autoridad para que entre y baje a su corazón, para usted hacerlo, para usted obedecerlo. No sé si me entendió. Por eso es que Jesús decía esto, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estaba hablando de eso, estaba hablando de alguien que escuchaba la voz de Dios para obedecerla. No solamente, ve, Dios me habló y no hizo nada de lo que Dios le dijo. El ejemplo más claro, el evangelismo. Dios nos habla y dice, hey, háblale de mi amor a fulana de tal. Y usted dice, no. Entonces eso es escuchar. Pero oír es cuando el Espíritu de Dios dice, háblale a él y dile que yo te envié para que le digas que yo lo amo. Oír entonces es cuando la persona dice, ¿sabes qué? El Señor dice que le ama. Solo eso vengo a decirle, que dice que le ama. Entonces esa persona no escuchó, esa persona oyó. Una persona que escucha es alguien que solo escucha, pero no obedece. El que oye es aquel que oye, pero obedece lo que oye. No sé si me entendieron. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos alineados nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar, a revelar, a enseñar todo lo que el Padre quiere que hagamos en este tiempo. En estos tiempos Dios está buscando gente que sea agradecida, gente que le bendiga. El testimonio que vimos acá de la hija que dijo, me estaba quejando, me estaba murmurando y estaba enferma, no tenía ni qué comer. Paró de hacerlo y vino alguien a bendecirle. Cuando tus negocios, las ventas se pongan mal, no te quejes. Dile, Jesús, gracias. Gracias porque ya esto se termina. Estoy a punto de entrar en una temporada de bendición. Leamos lo que dice San Juan 11:41 y con esto terminamos. 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, qué desgracia más grande. El único amigo que yo tenía, Lázaro, me lo mataste. Qué padre más malo el que yo tengo. ¿Qué dijo? ¿Se quejó? ¿Qué hizo? Dio gracias. No sé si me entiende. Lázaro era de los pocos amigos íntimos de Jesús. Ahí él iba a comer, ahí él iba a descansar, ahí él iba a disfrutar de un tiempo de relax, de los pocos tiempos que Jesús tenía para ir a descansar y a comer. Ahí era bien atendido, era muy amado. Y se muere el mejor amigo. ¿No cree usted que era como para amargarse? Es decir, Señor, no tengo pocos amigos y los pocos que tengo me los mata. Era para quejarse, era para murmurar, era para ofenderse. Hay gente que un ser amado se murió, un amigo, un familiar se murió. Y lejos, esta es la condición o la mayor parte de nuestra naturaleza, quejarnos. Señor, pero te pedí que lo sanaras, te pedí que la sanaras. Señor, y se murió. Tú eres un Dios que no me escucha. O es que no escucha mis oraciones, o es que no me amas, o es que todavía pedí oración a los pastores, a la iglesia, a los hermanos, al liderazgo y le pedí hasta ayuda a otras iglesias. Di una ofrenda, hice un pacto, di esto, di lo otro, hice esto, hice lo otro. Señor, y siempre lo mataste. Esa es nuestra actitud, en vez de decirle, Señor, gracias por el tiempo que me prestaste a mi hermana. Gracias por el tiempo que me prestaste a mi mamá. Gracias por el tiempo que me prestaste a mi amigo. Señor, qué amigos tan especiales, tan lindos los que me diste. Gracias, Padre, por ese tipo de amigos. No, nuestra condición o nuestra naturaleza normalmente es quejarnos, murmurar. Pero Jesús no era así. Jesús dice, ay pastor, pero es que Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús no estaba tan seguro de que iba a resucitar Lázaro.
Recuerde que lloró, porque yo voy a llorar si sé que lo voy a resucitar. No sé si me entendieron. Porque imagínense usted, póngase en el lugar de Jesús. Usted es Jesús, es Dios, hecho hombre, y está el amigo muerto ahí. Aquí vengo a resucitarte, Lazarito. ¿Por qué llorar? No sé si me entendieron. Leamos. Con esto termino, vamos. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. Gracias te doy por haberme oído. ¿Qué le habrá dicho Jesús al Padre antes de haber llegado a ese lugar? Porque Jesús no dijo gracias ahí en ese lugar. Jesús no fue a orar a ese lugar. Jesús ya había orado. ¿No han entendido? Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya había orado. Ya el Padre le había dicho que... De hecho, Jesús, estando en otro lugar predicando y sirviendo al Padre, dice: Lázaro se murió. Él se da cuenta que Lázaro se murió. En ese momento yo asumo que algo le ha de haber pedido al Padre. Si usted lee toda la lectura, se va a dar cuenta que Jesús parece que se estuvo como 4 días para llegar ahí. Jesús ya se había dado cuenta de que Lázaro se había muerto. Ya Jesús había orado. Y le dice ahí: Padre, gracias te doy por haberme oído. No le dice por escucharme ahora. Dice por haberme oído. Ya había orado. Ya había presentado súplicas, ruegos, no sé qué había hecho. La Biblia no especifica. ¿Pero qué hizo él? Gracias. ¿Y qué dice el siguiente verso? Yo sabía que siempre me oye. No han entendido. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Pero lo que me impacta es que dice esa parte. La anterior, hijo, la anterior, el verso anterior, 42. Yo sabía que siempre me oye. ¿Cuántos pueden decir eso? No, es que es cierto. Pastor, pero eso es a Jesús, a usted también y a mí siempre nos oye. La situación que Él responde cuando Él quiere y cuando a Él le da la gana. Creo que no han entendido. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me... ¿Cuántos le pueden decir Jesús gracias porque siempre me oye? ¿Cuántos tienen esa convicción? ¿Cuántos de ustedes creen, están seguros de que todo lo que ustedes le piden Él lo oye? Yo quiero que usted entienda esto, ya para terminar. Dios escucha tu sonido cuando tú tienes el sonido de Él. Jesús le dijo al Padre: gracias, porque siempre me oyes. Y mire lo que dice: pero lo dije por causa de la multitud. Si hay alguna multitud aquí alrededor que piensa, que cree que Dios no escucha sus oraciones, Él dice: yo te doy gracias porque siempre me oyes. Y esto lo digo por las multitudes que están alrededor, que no creen, para que crean que tú me has enviado. No sé si usted entendió, pero yo sí sé algo. Cuando usted
cuida su oír. Usted va a escuchar cualquier cosa, cualquier grosería, cualquier barbaridad. Pero oír, usted es lo que usted le da permiso para que pase de sus oídos y entre a su corazón. Escuchar, usted va por la calle, usted va a escuchar insultos, pleitos, malas palabras. Eso no lo podemos evitar porque usted no va a andar con dos tapones en los oídos. Pero oír es aquello a lo que usted le da permiso para entrar a su corazón. Y muchos de ustedes le han dado permiso a palabras o a sonidos que no les edifican. Y lo que ha hecho es contaminar su oír. Tanto que ahora Dios le habla o Dios le ha hablado y usted no discierne si es la voz de la muchedumbre o la voz de Dios. Por eso cuando alguien a mí me viene con chisme, yo lo paro. ¿Por qué? Porque yo no quiero contaminar mi oído. No sé si me escuchó. Yo no quiero contaminar mi oído. Usted va a escuchar, repito, usted va a escuchar cualquier clase de cosas, barbaridades, groserías, injusticias. Eso no lo podemos evitar. Pero oír es darle permiso a que entren a nuestro corazón y produzcan en nosotros un efecto. Jesús ora y dice: Padre, gracias porque siempre me oye. Yo quiero que así como usted está, si usted está escuchando chisme, crítica, murmuración, o usted mismo se ha estado quejando, se ha estado murmurando, o ha estado criticando a alguien, diga al Espíritu de Dios: perdóname por dejar entrar palabras negativas, palabras de incredulidad, palabras de queja, palabras de juicio. Decido abrir mis oídos para escuchar tu sonido. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de Vamos, abre su boca. Hable. Pastor, yo estuve escuchando a mi esposo, aún a tu esposo con respeto. Dile: no quiero escuchar eso. Palabras que vinieron de tu esposo fueron las que abrieron una herida en tu corazón. Palabras que vinieron de alguien que tú amaste, que tú apreciaste. Eso marcaron tu corazón. Palabras que vinieron de tus hijos, de tus familiares. Sonidos equivocados que has estado escuchando. Y ahora Dios te habla y no sabes discernir si es la voz de Dios o es la voz de la muchedumbre. Por eso en el tiempo antiguo ungían los oídos de los reyes y de los sacerdotes. Ungían los oídos de los reyes y de los sacerdotes, porque estaban puestos en lugares donde iban a escuchar cualquier clase de cosas, pero sus oídos estaban consagrados para escuchar la voz de Dios. Usted no puede tener un corazón de alguien si no tiene sus oídos puestos en el corazón de ese alguien. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque los oídos de David estaban pegados al corazón de Dios. Como él oía, en eso se convirtió. En lo que tú oyes, en eso te conviertes. David es el salmista más grande, el hombre más amoroso, el hombre más adorador, el hombre más apasionado por Dios, el hombre que Dios dijo que iba a hacer todo lo que le pidiera, porque sus oídos estaban unidos al corazón de Dios. No podemos ser como Dios sin escuchar la voz de Dios.
No podemos caminar en fe si no tenemos nuestros oídos escuchando fe. Ahí donde estás, tú que has estado escuchando, tú sabes lo que has escuchado. Tú sabes lo que has estado escuchando. De repente en tu hogar mucho pleito, mucha discordia. Has estado escuchando mucha crítica, mucha palabra de maldición, de juicio. Y esa muchas veces viene de nuestra familia, de los seres que más amamos, de los seres que ocupan un lugar importante en nuestra vida. Vamos, ahí donde estás, pídele perdón a Dios si has estado escuchando voces, palabras, sonidos que lo que han hecho es apagar tu fe, que lo que han hecho es dañar tu estima. Un esposo que le dice a su esposa gorda, fea, horrible. Esas palabras producen mucho dolor, mucha baja estima. Deja que el Espíritu de Dios fluya. Deja que el Espíritu de Dios entre. Alguien en algún momento de tu vida te dijo una palabra, te maldijo, te dijo que te iba a ir mal, te dijo que ibas a vivir en miseria, te dijo que toda la vida ibas a ser infeliz, y esas palabras todavía están retumbando. Ese sonido todavía está retumbando en tu mente, en tu corazón. Pon tus manos en tus oídos, en el nombre de Jesús, y vamos a hacer algo. Trata de escucharme. Repite conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón. Me arrepiento por haberle dado lugar a palabras, a voces, a sonidos que no han venido de ti, que han producido en mi corazón heridas, que han producido en mi corazón dolor, que han producido en mí cosas que no vienen de ti. Hoy mismo cierro mis oídos para oír toda voz negativa. Cierro mis oídos en el nombre de Jesús para escuchar todo juicio, toda crítica, todo chisme, toda queja, toda murmuración. Perdóname, Señor, por darle cabida a esos sonidos, a esas palabras. Hoy mismo me libero. Hoy mismo libero mis oídos. Libero mi oír en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que mis oídos espirituales se vuelven sensibles para oír tu voz, la voz de tu Espíritu. Padre Celestial, hoy mis oídos se alinean a tu corazón. Hoy mis oídos yo los alineo para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Mis oraciones son escuchadas. Aunque el diablo me haya dicho que tú no me oyes, yo sé que siempre me oyes. Ahora pide. Pide. Jesús dijo que pidiéramos. Pide. Pide algo. Pide por tu esposo. Pide por tus hijos. Pide por la sanidad. Pide por esa empresa. Pide por esa puerta que se abre. Y vas a escuchar sonidos. La voz de Dios es como voz de trueno. La voz de Dios es como la voz de muchas aguas. La voz de Dios es como la voz de una muchedumbre. Pero es la voz de Dios, y tú sabes, de ahora en adelante vas a saber discernirla. Escucha su voz. Cuando tú le pides, Él siempre te oye. Pide la beca el otro año, la beca para la universidad.
la sabiduría para que te vaya bien, la santidad, el temor de Dios, el temor santo, el temor reverente, el temor de respeto a Dios. En el nombre de Jesús. Ahí está. Ahí está. La voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu de Dios. Diciéndote: no temas. No temas. No estás sola. No temas. Daniel escuchó una palabra que cambió su forma de ser. Daniel, muy amado del Señor. Daniel, eres muy amado por el Señor. Muy amado por el Señor. Muy estimado por el Señor. En el nombre de Jesús. Hay gente que está escuchando al Espíritu. Hay gente que está escuchando sonidos. Hace más de un mes escuché un sonido. Estaba adorando en Ciguatepeque, en el servicio en Ciguatepeque, y escuché el sonido como de un río. De un río. Cuando voy a la palabra, veo que la voz del Señor es como el sonido de muchas aguas. Una de las formas, uno de los sonidos de Dios es así. Y a partir de ahí, algo pasó en mí. Algo pasó en mí. Fluyendo nuevo, Robert. Algo pasó en mí. Algo pasó en mí. A partir de ahí, de ese sonido, cuando el Espíritu Santo vino, lo primero que se escuchó fue un sonido. El día de Pentecostés vino, lo primero fue un sonido. Cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, se escuchará el sonido de la trompeta. Siempre que Dios te lleva de un nivel a otro nivel, de una dimensión a otra dimensión, siempre que Dios te lleva de una transición a otra transición, lo primero es el sonido.